bien, vamos a ver la pregunta de la semana, que es ¿cuántas personas hay en Dios? ¿Cuántas personas hay en Dios? La respuesta completa dice: en el único Dios vivo hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. El versículo de la semana está en 2 Corintios 13:14. Te estoy leyendo en la NTV. Dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y entonces durante esta semana vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina de primer orden, es decir, es una doctrina fundamental para el cristianismo. Si rechazamos la doctrina de la Trinidad, salimos del marco de lo que es el cristianismo. Y de hecho, la doctrina de la Trinidad es una que distingue al cristianismo de cualquier otra religión. Tristemente, no se nos enseña mucho acerca de la Trinidad. Vale la pena empezar diciendo: esta es una de esas doctrinas que abarcan la incomprensibilidad de Dios. Es decir, podemos decir ciertas cosas de la Trinidad, podemos entender ciertas cosas, pero no lo podemos entender todo, ¿sí? Porque Dios está más allá de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender. Y entonces en la Trinidad una buena guía es use el lenguaje bíblico, ¿sí? Use el lenguaje bíblico. Cuando no estés muy seguro, usa el lenguaje bíblico. Es la mejor manera de hablar de esto, ¿sí? Y entonces vamos a ver 4 puntos aquí. Vamos a ver definición, errores, fundamentos e implicaciones. Definición, errores, fundamentos e implicaciones. Entonces primero la definición. La definición corta de la Trinidad, si quisiéramos definir esta doctrina de manera sencilla, es un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas. Podemos resumir la doctrina de la Trinidad en 7 oraciones, en 7 declaraciones. Sí. Número 1, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Número 2, el Padre es Dios. Número 3, el Hijo es Dios. Número 4, el Espíritu Santo es Dios. Número 5, el Padre no es el Hijo. Número 6, el Hijo no es el Espíritu Santo. Y número 7, el Espíritu Santo no es el Padre. Y esto resume de manera extremadamente sencilla la doctrina de la Trinidad, en la que estamos diciendo hay 3 personas en Dios y cada una de esas personas es distinta, no se pueden confundir, no se pueden mezclar, y sin embargo todas son total y completamente Dios. ¿Sí? Ahora, hay algunos errores que cometemos frecuentemente cuando hablamos de la Trinidad, y el error más común es que tratamos de explicarla con analogías o metáforas o símiles, y decimos: la Trinidad es como el agua, que existe en estado sólido, líquido y gaseoso, o la Trinidad es como el hombre que tiene espíritu, alma y cuerpo, o la Trinidad es como un hombre que es papá, hijo y empleado, o la Trinidad es como un huevo, o la Trinidad es como un pastel, y hay un sinfín de ideas. Cualquier analogía que tomemos es errada, está mal. No hay ninguna analogía, no hay ninguna metáfora, no hay ningún símil que nosotros podamos tomar para explicar la Trinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada en la naturaleza que se parezca de manera análoga a quién es Dios en su persona. Y entonces es imposible decir: para entender la Trinidad, imagínate no sé, a lo largo de la historia ha habido miles de cosas, incluso hay gente que ha hablado de un hombre en sus facultades, amor, raciocinio, y sin embargo siguen siendo defectuosas, están equivocadas. Entonces,
mientras expliques la doctrina de la Trinidad a los niños, o esta idea de que en Dios hay tres personas, ten mucho cuidado de no caer en usar metáforas ni analogías. No hay ninguna que lo pueda explicar, ¿sí? Ok, fundamentos, es decir, número 3, fundamentos. Ya vimos la doctrina, el resumen, la definición. Número 2, los errores. Número 3, el fundamento. Es decir, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es una palabra que se acuñó algunos cientos de años después por una persona en África, creo. Y se acuña como una forma de tratar de explicar lo que la Biblia muestra. Y entonces la pregunta que queremos contestar aquí es: ¿por qué creemos en la Trinidad? ¿Qué en la Biblia nos dice Dios es una Trinidad? Y hay 3 elementos en la Biblia que si tú los juntas, tienes que llegar a la conclusión de que Dios existe como una Trinidad, de que Dios es un Dios trino en el que hay 3 personas. Entonces 3 elementos que la Biblia proclama que nos llevan a esta doctrina de la Trinidad. Número 1, la Biblia afirma el monoteísmo. La Biblia afirma el monoteísmo. Es decir, la Biblia afirma en términos claros y tajantes: solo existe un Dios. Te leo Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Así es. Ajá. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y te leo Isaías 44:6. Dice Isaías 44:6: así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Y entonces la Biblia, podríamos hablar de muchísimos más versículos que afirman esto, pero tajantemente la Biblia dice: existe un solo Dios verdadero. ¿Sí? Segundo elemento, las personas dentro de la Trinidad son claramente distinguidas. Las personas dentro de la Trinidad son claramente distinguidas. Te leo Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. En realidad podemos ver esto con mucho énfasis a través de todos los evangelios, pero este es un momento específico en el que podemos verlo con total claridad. Dice el versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y entonces en esta escena tenemos a las 3 personas de la Trinidad separadas, claramente distinguidas. Si la Trinidad no fuera real, esto que estamos viendo aquí sería nada más una obra de teatro en el que Dios está fingiendo que es Padre, y al mismo tiempo es Cristo, y al mismo tiempo es una paloma, pero en realidad no es real, ¿sí? Sin embargo, la Biblia lo declara, y entonces nosotros sabemos que es real. Aquí hay 3 personas, las 3 son Dios. Y lo puedes ir viendo a lo largo de todos los evangelios cuando se desarrolla. Por ejemplo, cada vez que Jesús ora al Padre, está orando una persona distinta a Él, y sin embargo Él es Dios y está orando al mismo tiempo a Dios, ¿sí? Entonces, a través de la Biblia, las personas dentro de la Trinidad son claramente distinguidas. No se pueden confundir, no se pueden intercambiar, no se pueden mezclar, no podemos decir: es que es nada más una persona actuando de diferentes formas, porque están aquí al mismo tiempo las 3 haciendo cosas distintas. ¿Sí? Y número 3, o el tercer elemento: cada persona es completamente Dios. Cada persona es completamente Dios. Primera de Corintios 8:6 dice: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y entonces Pablo dice: para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. El Padre. Sí. El Padre es Dios. Y luego te leo Romanos 9:5. Romanos 9:5.
Dice, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, según este pasaje de Romanos, ¿quién es Dios? Cristo. Cristo. Dice, de quienes según la carne procede el Cristo, Dios bendito por los siglos. Y te leo Tito 2:13, también hablando de Cristo. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y entonces Pablo, en términos tajantes, dice, Cristo Jesús es Dios. Y luego te leo Hechos 5, versículos 3 y 4. Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Entonces en el versículo 3 dice, ¿por qué has llenado tu corazón, Satanás, para mentir contra Dios? Y luego en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces Pedro está conectando, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Entonces, junta estas tres cosas. Si la Biblia en términos claros dice, hay un solo Dios, pero resulta que hay tres personas distintas, separadas, que cada una es Dios, pero no puedes tener tres dioses, solo puedes tener uno. ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿Cuál es el único lugar al que puedes llegar? La Trinidad. ¿Sí? En Dios hay tres personas. Y entonces, esto es el testimonio bíblico de manera muy sencilla y resumida que nos lleva a decir, Dios existe como una Trinidad. En Dios hay tres personas. Y esto tiene implicaciones súper prácticas para nuestra vida, aunque no siempre lo parezca. Voy a tratar de ser muy breve aquí. Nicky Cruz, el escritor del libro de El puñal y la cruz, que era un compa de barrio, al que Cristo salva. Después de un tiempo escribe un libro que se llama Los Magníficos Tres. El libro comienza Nicky hablando de por qué tiene que ser tan complicado hablar de Dios. O sea, ¿por qué tendríamos que hablar de la Trinidad? Simplemente podemos decir que Dios es Dios y ya, no necesitamos nada más. Pero finalmente luego el libro, conforme va avanzando, Nicky Cruz dice, de nada me sirve que Dios sea un Dios bueno y bondadoso que está en los cielos. De nada me sirve que Cristo sea un Redentor magnífico y un Salvador suficiente, si no hay también un Espíritu Santo que transforme mi corazón. Y entonces lo que él está diciendo es, necesito la obra de las tres personas de la Trinidad para que esto impacte totalmente en mi vida. Si Dios solo fuera un Dios bueno, pero que está ya totalmente alejado de nosotros. Y sin embargo, en Cristo Dios ha venido a la tierra a habitar en medio de nosotros. Pero aún todavía queda un paso más, eso no sería suficiente todavía, necesitamos el Espíritu Santo que venga y nos transforme. ¿Sí? Y entonces hay algunas implicaciones, te quiero aquí nada más hablar de 4 implicaciones de manera sencilla. Número 1, oración. Número 1, oración. Te leo Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Gálatas 4:6, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, perdón, a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Entonces Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. ¿Quién clama? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Ajá. Y luego te leo Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Quién clama? Nosotros. Nosotros clamamos. Y entonces en Gálatas es el Espíritu quien clama, el Espíritu Santo. Y en Romanos somos nosotros quien clamamos. Y entonces lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo en nosotros es el que clama y nos mueve a nosotros mismos a clamar, ¿sí? Entonces cuando hablamos de la oración, generalmente pensamos en la oración como algo que tú y yo hacemos. Y sin embargo la Biblia nos enseña que es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿sí? Que Él está clamando al mismo tiempo que nos está llevando a clamar.
Y esto implica de manera sencilla que no importa si mi oración no es la más elocuente o si realmente no sé qué pedir específicamente, porque nuestro conocimiento es limitado y en medio de las situaciones muchas veces no sabemos qué pedir. Podemos derramar nuestro corazón simplemente. Si podemos decir, Dios, esta es la situación, no sé qué vas a hacer, no sé ni siquiera cuál sería el mejor resultado, pero necesito tu ayuda, ¿sí? Y esa sería una oración válida y suficiente. Número 2, la Trinidad implica en nuestra adoración. Entendemos, implica nuestra adoración, sí, o tiene implicaciones para nuestra adoración. Entendemos la adoración como el acto de someternos ante el Padre por virtud de nuestra unión con Cristo. La adoración es el acto de someternos ante el Padre por virtud de nuestra unión con Cristo, hecha posible por el Espíritu Santo. Va otra vez. La adoración es el acto de someternos ante el Padre por virtud de nuestra unión con Cristo, hecha posible por el Espíritu Santo. Ay, no. A ver. Va otra vez. Por virtud de nuestra unión. Ajá, la adoración es el acto de someternos ante el Padre por virtud de nuestra unión con Cristo, hecha posible por el Espíritu Santo. En español, es el Espíritu Santo quien nos une a Cristo, y al estar unidos a Cristo, entonces nos sometemos delante del Padre, ¿sí? Nos revestimos de justicia, de rectitud, tenemos acceso delante del Padre en confianza, ¿sí? Y entonces aquí hay una dinámica de las tres personas que están actuando hacia nosotros. Y entonces la adoración también es algo que nace a partir de la obra de Dios hacia nosotros. No de nosotros primeramente hacia Dios, sino que Dios viene y hace algo en nosotros y eso nos lleva a adorarlo. Y entonces en nuestra adoración también podemos estar confiados que aun cuando nuestra adoración no sea la más excelente y no sea perfecta, porque ciertamente no es perfecta, al estar unidos a Cristo a través del Espíritu Santo, es una adoración que Dios recibe con agrado, ¿sí? Y es una adoración que además va a ir creciendo conforme tú y yo vayamos creciendo en santificación, ¿sí? Por virtud de que estamos unidos a Cristo a través del Espíritu Santo. Número 3. Santificación. Te leo dos versículos. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí la idea es pues que la santificación es algo que Dios hace en nosotros. La forma más sencilla de tal vez resumir esto para los niños es: no somos productores de santificación, solo somos receptores. Es decir, somos llamados a participar en esta obra de santificación por medio de ser diligentes en aquello que Dios nos llama a ser diligentes, a ser diligentes en aquello que requiere celo, en las palabras de Pablo. Somos llamados a participar en ello, pero no podemos producir santificación porque no tenemos santidad en nosotros mismos, sino que cualquier santidad que hay en nosotros ha sido dada de parte de Dios. Él es el santo, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de santificación, es algo que Dios hace en nosotros, a través del Espíritu Santo, que nos une a Cristo, ¿sí? Por voluntad del Padre. Aplícalo a los niños. Esto significa que hay cosas con las que seguramente vas a estar luchando. Puede ser tu carácter, puede ser obedecer, puede ser enfrentarte a cosas difíciles, puede ser, no sé, puede ser un sinfín de cosas. Y sin embargo, Dios promete que en su gracia y en su bondad, Él nos santifica. Él nos santifica. Entonces, ahí hay una dinámica de haz lo que Dios te llama a hacer, confiando en que Él va a hacer lo que Él ha prometido hacer, ¿sí? Estás luchando con cierto pecado, estás luchando con ciertas actitudes malas,
Haz lo que Dios te llama a hacer, sabiendo que Él está obrando también. Entonces, hay esperanza para la santificación. Hay esperanza para ser transformados. Hay esperanza para vencer el pecado porque Dios está obrando y ha prometido santificarnos. ¿Sí? Y por última implicación es la creación. Voy a resumirlo totalmente y en la creación simplemente decimos, como Dios existe en tres personas, dentro de Dios mismo hay amor, hay glorificación, hay adoración. Dios no necesita nada de nosotros, en absoluto. Dios no necesita que le adoremos, Dios no necesita que le glorifiquemos, Dios no necesita que le alabemos, Dios no necesita nada de eso ya existe dentro de Él. ¿Sí? Cuando Jesús ora, Jesús habla de una dinámica de glorificación mutua. Entonces, ¿podemos nosotros glorificar al Padre mejor de lo que Cristo lo hace? Obviamente no. ¿Podemos amar al Padre mejor de lo que Cristo lo hace? Obviamente no. Y entonces, Dios no necesita nada de nosotros. Y esto elimina todas las razones de creación de, pues Dios quería que lo alabaran, ¿no? Dios ya recibía alabanza. Dios quería que lo glorificaran, no, Dios ya era glorificado. No, es que Dios quería a alguien que lo amara. No, Dios ya era amado, ¿sí? Entonces Dios no necesita nada fuera de Él mismo. Y eso implica que la creación no puede ser nada más que un acto de bondad. ¿Sí? Es decir, Dios crea porque en su bondad Él quiere extender de toda la perfección que hay dentro de Él, ¿sí? De toda la felicidad, la satisfacción, la paz que hay dentro de Él. Él quiere extender hacia los seres humanos. Y nos invita entonces a participar de Él. La creación es un acto de la bondad de Dios. Entonces, durante esta lección, que puede parecer un tanto teológica y compleja, nuestro objetivo debería de ser dirigir a los niños a ver que todo lo que hacemos, todo lo que somos llamados a hacer por Dios, debe hacerse en dependencia de Dios, porque realmente Él quien está obrando, ¿sí? Entonces, trata de conectar todo lo que estás haciendo con esta obra trinitaria de Dios. Si Dios no nos deja nuestra suerte, Dios no dice, bueno, ya te salvé en Cristo, ahora hazle como puedas, sino que da su Espíritu Santo. Y Él está continuamente obrando para cumplir aquello que Él ha prometido. Como dice Pablo, estoy completamente seguro de esto, que Él comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, yo sé que Él lo va a hacer. Esa es mi confianza, ¿sí? Como cristianos vivimos por el Espíritu, sobre el fundamento de la obra del Hijo, para el Padre. ¿Sí? Esa es la forma de vida de un creyente. Vivimos por el Espíritu, sobre el fundamento de la obra del Hijo, para el Padre. Por el Espíritu, sobre el fundamento de la obra del Hijo, para el Padre.